Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Sixman, donde, como habréis leído en el título, hoy empezamos una serie nueva en el canal. Ya sabéis que estamos a menos de un mes del draft de la NBA, ya sabéis que tengo muchísimas ganas y que el otro día os traje mi mock draft, que para quien no lo haya visto, os lo dejaré por aquí arriba. Pero nada, lo que os digo, empezamos una nueva serie. Este es el primero de los vídeos donde vamos a analizar los 10 mejores bases de todo el draft de la NBA. Pero nada, ahora después de la introducción os explico todo. Bueno, pues como os estaba comentando, hoy empezamos una nueva serie a la que yo he querido denominar la guía definitiva del draft de la NBA, porque es que creo que ya es un poco recoger todos los frutos que hemos ido cosechando dentro del canal respecto al draft de la NBA, lo que hemos comentado en Big Boards, analizando artículos, presentando mis mock drafts, todos los vídeos que os he hecho de todos estos jugadores que os hemos ido tratando a lo largo del año y que creo que tanto vosotros como yo, que creo que es lo importante, que ambos, tanto los que estáis detrás de la pantalla como yo, pues disfrutemos el contenido que hacemos en The Sixman. Y creo que nada, la verdad que he de deciros que estoy muy contento por cómo ha ido el año y agradeceros mucho pues todo el apoyo que ha tenido, sobre todo los vídeos del draft, que además pues me alegra que al final sean también los pues un poco con mejor visitas y en general con mejor engagement del canal, porque además a mí son los que más me gustan. Pero ya os he dicho que tampoco me gusta abusar, pero es que ya estando una semana del draft, pues ya había que hacerlos. A una semana no, perdón, a menos de un mes. Entonces, hoy vamos a empezar con el primer vídeo. Vamos a en total a tratar 50 jugadores, ya que vamos a hacer pues los bases, escoltas, aleros, ala pivots y pivots. Luego, antes del draft, sí que os presentaré mi Big Board final, que por eso está muy bien que veáis estos vídeos, porque ya cuando os presente mi Big Board yo creo que ya vais a tener absolutamente todos los jugadores súper bien ubicados y toda mi opinión respecto a todos, y ahí sí que simplemente os daré mi ranking personal. Y luego el día también antes del draft os daré el mock draft que yo creo de lo que va a pasar en la noche del draft, no lo que yo haría. Entonces, todo esto dicho, además también comentar que las posiciones por las que he un poco seleccionado los jugadores para estos vídeos, he seguido un poco el consenso general, también un poco mi opinión sobre cómo creo que van a adaptar a la NBA y en qué posición van a jugar. Pero bueno, he seguido principalmente un poco las posiciones que siempre les ubican, pues No Ceilings, Fanspo, Zankaton, pero vamos, que lo que os digo, si no veis que hay un jugador en el vídeo de bases es claramente porque va a estar en el de escoltas, porque al final aquí tened en cuenta que vamos a tratar 50 jugadores. Entonces, prácticamente no nos vamos a dejar a nadie fuera y vamos a empezar. También decirlo, porque es el primer vídeo y hay que aclarar estas cosas. En estos vídeos no voy a hacer mi ranking, ¿vale? Voy a hacer el ranking que es un poco recogiendo todos los rankings que hay en internet. Los he puesto un poco ordenados del 10 al 1 en estas posiciones, siguiendo las posiciones un poco que tienen en los distintos artículos online. Por eso os digo que ya luego yo haré mi Big Board. Entonces, el que es un poco consensuado como el 10º mejor base del draft de la NBA es un jugador que hemos tratado ya varias veces en el canal, le tratamos el último día en el último vídeo, y es nuestro coleguita de Alabama, Mark Sears. Ya me encanta porque además ya vamos a poder presentarnos a todos los jugadores con sus respectivas medidas, con su envergadura, con su standing reach, con sus estadísticas completas. En general ya vamos a poder tratar a todos los jugadores en perfección, que al final es guay. Mark Sears, base veterano, ya lo expliqué el otro día, es un base que es verdad que a pesar de ser undersized, 1,79 y 83 kilos, con una envergadura de 1,88 y un standing reach de 2,35, que es verdad que no es alto. Ya os comenté que ha tenido un gran punto positivo en el draft combine, y es que todo el mundo se pensaba que iba a medir por debajo de 6 pies. Entonces, que un jugador que se piensa todo el mundo que va a medir por debajo de 6 pies, mida 6 pies, es muy importante, porque la NBA, ya os he dicho que a pesar de que en España, o en general en los sitios donde hay unidades métricas, no apreciemos esa diferencia, para ellos que un jugador mida 5'11 o 6.0 es una diferencia abismal, porque mentalmente es como que mínimamente tienes que ser 6 pies para poder ser mínimamente decente en defensa y no ser completamente un lastre, y es algo que han beneficiado mucho a Mark Sears. ¿Qué puede ofrecer Mark Sears a un equipo de la NBA? Que es un poco los enfoques que voy a querer dar en este vídeo. Ya no tanto hablar del jugador en sí, porque ya les conocéis si habéis seguido el canal, sino un poco ofreceros un poco lo que yo creo que pueden presentar como su carta de presentación para atraer a los equipos a la hora del draft. Mark Sears es un general de pista, es uno de los mejores bases puros del draft de la NBA, y al final, a pesar de ser undersized, hay pocos jugadores en el draft que tengan el tacto que tiene él con la pelota, ya sea, sobre todo en el juego de midrange, con ese footwork tan
perfeccionado que tiene, que sí que es verdad que a lo mejor no es el jugador, o no ha sido el jugador más eficiente esta temporada, pero que eso no significa que Marc Siers no ha sido un jugador eficiente a lo largo de su carrera universitaria y que creo que va a poder extrapolar unos buenos porcentajes a la liga. También es verdad que mucha gente, lo que os digo, siempre le compara con Jalen Brunson, porque es verdad que el body type es similar, es zurdo además, y bueno, eso siempre sabéis que hace que las comparaciones tiendan, pero la realidad es que es un jugador que sí que se asemeja a él en ciertas situaciones, como es un jugador que saca buenas faltas, en el sentido de que sí que les puede frustrar más o menos, pero la realidad es que es un jugador que sabe sacar faltas, y que eso también es importante, y que lo que os digo, sabe muy bien cómo acomodar a sus compañeros. Este año ha tomado a lo mejor un paso atrás en la anotación en Alabama, porque sobre todo pues ha aparecido Baron Philon, que ha sido un gran compañero de backcourt suyo. Además han tenido un buen juego en general colectivo en Alabama, bueno, además que han sido muy conocidos porque tiraban excesivamente triples y ofensivamente han sido máquinas, y en gran parte ha sido porque Marc Siers ha sido un gran motor ofensivo para el resto del equipo. Creo que ha dado un salto importante este año como playmaker de Alabama, y a pesar de que lo que os digo, ofensivamente no voy a ser un jugador que nunca promedie 25 puntos por partido dentro de la NBA, creo que se puede consolidar como un gran base suplente. Entonces creo que un equipo que esté buscando un base suplente, que le dé seguridad, que sepa jugar bien al baloncesto y que no necesite que a lo mejor sea el mejor defensor del mundo y que no busque tanto ese 3&D, sino de verdad un base bueno, un base que sepa jugar bien al baloncesto, que en el fondo no hay tantos en este draft. Creo que Marc Siers es uno de los más top sin ninguna duda, y por eso ya os dije que creo que está subiendo y ya está empezando a parecer 100% en que va a ser drafteado en la segunda ronda, lo cual es muy positivo porque es un jugador que ya sabéis que a mí me gusta mucho. Vamos a pasar con el segundo jugador, que es un tío que el vídeo del otro día no os lo puse como uno de los protagonistas, pero os lo puse en las menciones honoríficas, pero es que es una persona que sí que está por encima en los rankings de Marc Siers, a pesar de que a lo mejor sean jugadores tan distintos, porque creo que también es lo bonito, y es Javon Small. Vais a ver una cosa que a mí me parece muy chula, yo creo que además lo estaréis viendo con los highlights que os voy poniendo, que para mí lo bonito, por ejemplo, de este vídeo de bases es que creo que es un gran ejemplo de cómo en el baloncesto y en general en los deportes no hay que fijarse únicamente en las estadísticas, porque como vais a ver a lo largo del vídeo, hay muchos jugadores, como por ejemplo si comparáis las estadísticas puras y duras de Javon Small con las de Marc Siers, que bueno, no os las he leído, pero bueno, hoy el vídeo a lo mejor no quiero centrarme tanto en leerlas, ya vosotros las podéis leer por vosotros mismos, pero como veis son muy similares y sin embargo son jugadores completamente distintos. Javon Small es un anotador, Javon Small es un jugador extremadamente atlético, un jugador que sí que es verdad que puede llegar a ser un playmaker y ha sido distribuidor este año en la Universidad de West Virginia, pero no es un jugador principalmente de ese estilo. Creo que a la hora de llegar a la NBA, creo que se va a poder consolidar más como un buen defensor, un jugador que va a poder darte anotación desde el banquillo, que no va a ser necesariamente que sea el base suplente del equipo, porque creo que esa capacidad atlética, a pesar de no ser un jugador extremadamente alto, con ese 1,85 y 86 kilos, que es verdad que tampoco tiene una envergadura masiva, porque tiene una envergadura de 1,95 y un standing reach de 2,44, sí que es un jugador extremadamente atlético, un jugador que te va a poder aportar de otras facetas muy diferentes, y ya os lo dije el otro día, creo que es un jugador que muchas veces se le está comparando ofensivamente con un juego parecido al de Tyrese Maxey y con un juego defensivo al de Cason Wallace. Al final, por algo es un jugador que nunca ha estado mucho en el radar este año, y al final, bueno, entre que han salido muchos jugadores y tal, va a acabar siendo un jugador de segunda ronda. Pero claro, porque no es ni defensivamente Cason Wallace, ni es ofensivamente Tyrese Maxey, lo que no significa que no sea un gran jugador, que creo que va a ser lo más importante de Javon Small. Al final, si se consigue consolidar como un gran jugador de rol dentro de la liga, creo que junto a las estadísticas que presenta, al final son 36,1 minutos, 18,6 puntos, 4,1 rebotes, 5,6 asistencias y sobre todo ese 1,5 robos. Además de que ya veis que los porcentajes son bastante buenos, al igual que los de Marc Siers, que también ha tirado muy buen porcentaje de tiro libre, al igual que Javon Small, que creo que es algo que por su físico y por su manera de jugar no podría parecer tan llamativo, pero es que de verdad que es una persona que, como estaréis viendo, tiene un tiro súper fácil, le sale súper bien. Creo que además pues te da ese dinamismo que muchas veces hay equipos que les hacen falta, y muy probablemente Javon Small nunca vaya a ser un base titular, ni a lo mejor un grandísimo titular dentro de la liga, pero puede acabar siendo ese típico jugador de rol que es el sexto, séptimo, incluso octavo hombre de un equipo que juega sus 15, 18 minutos por partido cuando ya lleve 3, 4 años dentro de la liga y digas, joder, cómo mola este tío, ¿no? Pues creo que puede ser un poco él. Que también es posibilidades de que al final Javon Small sea luego el típico jugador que nunca consigue encontrar su sitio en la liga, porque
pues bueno, acaba siendo ineficiente o a lo mejor no decide centrarse tanto en su rol defensivo, que puede llegar a perfeccionar, y a lo mejor pues acaba siendo típico jugador que o lo peta en Europa o es un gran jugador de G-League, pero creo que puede llegar a ser un buen jugador. Lo que les digo, no estoy seguro de cómo va a salir, pero a mí me parece que es un jugador más que interesante y creo que algún equipo, si lo peta en los entrenamientos privados, creo que puede ser una persona muy muy interesante para coger en segunda ronda un equipo que necesite un guard que le dé gran nivel desde el banquillo. Y que puede ser un jugador que de verdad aporte equipos que quieran ganar ya, al igual que Marxiers, aunque lo que os digo es que son jugadores completamente distintos. En tercer lugar, venimos con un jugador que es la primera vez que vamos a tratar en el canal. No le metí, por ejemplo, en el vídeo de otro día, porque creo que siempre ha estado bastante constante en los rankings, a pesar de que ha sido un jugador un poco, pues, muy por debajo del radar en general en los drafts, pero creo que es una persona que para quien ha seguido el draft pues en su completo en general, creo que Ryan Nembhard es un nombre que no se os ha podido escapar a nadie. Andrew Nembhard, jugador que ahora mismo está jugando en las finales de la NBA, que tiene a mucha gente enamorada pues de su defensa, de su estilo de juego, y Ryan Nembhard es un jugador que sí que tiene similitudes con su hermano, pero que es único en su estilo. Al final, Ryan lo que nos presenta es un base bajo, ¿vale? Un 80-79 kilos, como veis ahí, un poco parecido en estatura a Mark Sears, con ese 89 de envergadura y ese 240 de standing pitch, que sí que no están tan mal. Pero ha sido el base titular de Gonzaga este año, ha tenido grandísima temporada, además ya veterano de la NCAA, algo que también es importante, y que para mí, lógicamente, lo más importante de él, y por lo que está gustando tanto, al final es un jugador que defensivamente, a pesar de la altura, se defiende muy bien, y que si sobre todo te va a dar ese grandísimo playmaking, esa grandísima cabeza, ese jugador que sabe jugar tan bien al baloncesto, que es verdad que a lo mejor no tiene la creación de tiro que tiene Mark Sears, pero que sí que va a ser ese base puro, que no hay en el draft, que creo que es lo importante, es que Ryan Nembhard probablemente sea el único base puro que hay en el draft, que sea el típico que es más first pass guy que anotador, que ya no hay últimamente en general en la NBA, y creo que por eso creo que va a acabar siendo más alto a lo mejor que ya un Small o Maxi, porque al final, como veis, es un tío que ha promediado 35 como minutos y solo 10 puntos, pero ha acabado promediando casi 10 asistencias por partido. Además ha tenido, como veis, un turnover ratio muy bueno, de 2,5 asistencias por las 9 asistencias, que al final está muy bien. Es un turnover ratio, pues como veis, lógicamente, de 2,5, lo cual está de puta madre. Y al final, pues 1,7 robos, que también está muy bien. O sea, es un jugador que además, como veis, también es eficiente. Es un jugador que se maneja en el catch and shoot. Y lo que os digo, si también se maneja bien en situaciones de pick and roll. Es un jugador que puede manejar o puede dar la pausa, que muchas veces hay equipos que necesitan y que no tienen ese base. Y lo que os digo, sí que se puede asemejar a lo mejor en funciones a un Mark Sears, pero dentro de una plantilla creo que van a poder aportar cosas muy distintas. Porque Ryan Nembhard sí que te va a dar más ese pasador puro que muchas veces hay equipos que necesitan porque no tienen playmakers. Creo que, por ejemplo, los Lakers es un jugador que podrían targetear con ese pick 55 si les cae, porque creo que un jugador de este estilo en el banquillo no lo tienen y creo que les hace muchas falta. Pero vamos, que hay muchos equipos que podrían cogerle. Creo que los Cavs también sería una buena opción para ellos si pierden a Ty Jerome. Hay equipos en general que necesitan bases puros y duros, y creo que Ryan Nembhard va a ser un jugador que a lo mejor cae más, a lo mejor cae menos, pero 100% va a ser drafteado porque es un perfil único, por así decirlo, y creo que es muy interesante, además de lo que os digo, que es un jugador muy completo, que sabe jugar muy bien al baloncesto, que a pesar de no ser alto, se va a defender bien en defensa, no es tan malo, por ejemplo, defensivamente, como si Mark Sears, que sí me parece mucho más liability defensivamente, y lo que os digo, al final también está en Gonzaga, que a pesar de que este año no ha sido top, siempre Gonzaga ha sido un equipo o una universidad, mejor dicho, que siempre trata de crear trata de mantener más bien esa jerarquía y esa, pues, cultura de ganadora, y a pesar de que él no ha sido siempre jugador de Gonzaga, porque si no me equivoco, también ha jugado en Creighton, lo que os digo, creo que va a ser un jugador muy interesante y que más de un equipo le va a tarjetear. Ahora pasamos a Tyrese Proctor, que Tyrese Proctor es un magnífico jugador de baloncesto, que creo que, pues, es extremadamente interesante y que creo que muchísimos equipos van a estar muy interesados de hacer con sus servicios a principios de segunda ronda. Tyrese Proctor ha sido un jugador que, para quien no le conozca, hace, si no me equivoco, 3 años estaba proyectado para ser como top 5 del draft cuando salió del high school. Al final, entre que no tuvo unas buenas primeras temporadas en la NCAA, al final se ha acabado quedando hasta que ya pues se ha acomodado como base titular de Duke esta temporada. Y ya el año pasado tuvo una muy buena temporada, de decir, pero este año creo que sobre todo ha sabido entender perfectamente qué es lo que necesitaba Duke de él, y al final es lo bueno que también tiene jugar en Duke para este tipo de jugadores, que
para lo malo y para lo bueno, para la presión que tiene, también por un lado tiene la exposición que te va a dar, y al final Duke este año ha sido uno de los mejores equipos de la historia de la NCAA en cuanto a rating, lógicamente no digo en cuanto a nombres ni mucho menos, pero en cuanto a rating, y Tyrese Proctor ha sido uno de sus grandes fundamentos en eso. Un jugador que mucha gente le compara con Derrick White. A ver, yo creo que tiene similitudes, pero lo que os digo es que la gente también busca comparaciones en tonterías como el pelo. O sea, vamos a ver, Tyrese Proctor es un base, tampoco es un grandísimo playmaker, pero es un jugador que puede distribuir. Tampoco es por a lo mejor no tiene tantas asistencias porque es que no ha tenido tanta la pelota en las manos, porque al final en Duke la tenían la tenía Carter Ryan Copperflag, la tenía Sion James, la tenía él, la tenía Isaiah Evans. O sea, había muchas manos y muchos jugadores a los que dar de comer en Duke, y entonces era complicado, pero creo que ha tenido un gran año, y sobre todo lo que os digo, porque ha sabido entender bien su rol. ¿Qué ha aportado Tyrese Proctor y qué va a poder aportar dentro de la NBA? Pues para empezar es que es un jugador que mide, como veis, 1,95, y a pesar de que no es extremadamente fuerte, por lo que puede parecer en cuanto a su peso, porque pesa 84 kilos, sí que es un jugador que físicamente se defiende bien, y que al final con esos 2 metros de envergadura y ese 2,52 de standing reach es muy potente, porque no solo puede hacer como base, sino que también puede hacer como escolta. ¿Por qué también eso es muy interesante? Porque es un jugador que lo que mejor ha sabido hacer este año y que ha conseguido perfeccionar es ser un gran jugador en lecturas de líneas, ser un jugador que defiende bien, sobre todo un ball defender, es en general defensor perimetral, que muchas veces necesitas para marcar al mejor jugador, ya sea al menos como una pieza de banquillo que pueda salir a molestar, y sobre todo, si además ha conseguido desarrollar un gran tiro de catch and shoot, que a mí es lo que más me ha gustado de él. Sí que es verdad que a mí a lo mejor me parece que su defensa puede estar un poquito sobrevalorada, o a lo mejor está un poco sobrevalorada, porque lógicamente también ha ayudado que ha estado jugando en Duke, que ha tenido una de la mejor defensa de la NCAA con diferencia este año. Entonces eso es importante. Bueno, mentira, a lo mejor la ha tenido Houston, pero bueno, ha tenido una de las 3 mejores Duke. Pero el caso, que ha sido un grandísimo tirador, y que eso a mí me ha llamado mucho la atención, porque una cosa es ser un buen tirador de pues trasbote, o simplemente un jugador que se pueda crear su propio tiro. Ese no es Tyrese Proctor, ¿vale? Tyrese Proctor es un jugador que va a saber colocarse, va a saber meter sus tiros de catch and shoot, y al final, si también defiende bien, creo que lo que se está asegurando es un trabajo en la NBA durante muchos años, porque también es un tío que en general no pierde muchos balones, lo cual está muy bien. Es alto, lo que os comento, es un jugador que sabe jugar bien al baloncesto, que sabe comprender bien lo que muchas veces pide la jugada, que creo que es algo importante, y al final, a pesar de que Sin a lo mejor no sea base puro, ni nunca lo vaya a ser, y al final acaba siendo más un 2 que un 1, creo que va a ser ese típico combo guard defensivo que tiene ese 3&D, ¿vale? Que se está pidiendo tanto en la NBA, y al final también mola que haya un jugador de este perfil, que en su momento tenía pinta que podía ser uno de los mejores bases de un hipotético draft, que al final pues no lo está siendo de la manera ofensiva que se podía esperar, pero a mí me gusta apreciar cómo ese tipo de jugadores consiguen reconvertirse en otro tipo de perfil. Entonces, nada, mis aplausos para Tyrese Proctor. Creo que ha hecho un muy buen año en Duke y creo que se merece. No creo que vaya a entrar en primera ronda. A lo mejor los Clippers le podían coger con ese pick 30, pero si no, vamos, no me extrañaría mucho que bajara del pick 36-37. Sobre todo, pues, viendo los otros perfiles que están quedando en el draft, ya que lógicamente, pues como sabréis, hay muchísimos jugadores que se han ido saliendo del draft. Ahora vamos a pasar al quinto mejor base, o mejor dicho, al sexto mejor base, que es Walter Clayton Jr. Sé que mucha gente le posiciona como escolta, pero para mí, personalmente, es más un base que una escolta, porque al final, Stephen Curry, a vosotros si os preguntasen si es base o escolta, sí, ofensivamente a lo mejor tiene más las funciones de un escolta que de un base, porque se dedica a anotar, a tirar, a lo mejor no distribuye tantísimo la pelota, pero va a ser un base, porque este hombre no va a jugar de escolta, porque defensivamente es suficiente que ya está de base como para que juegue de escolta. Es un grandísimo jugador, ya lo visteis todos en el March Madness, creo que es a lo mejor uno de los que más conocéis, porque a lo mejor muchos de vosotros visteis el March Madness y sobre todo pues la Final Four o a lo mejor la final. Fantástico jugador, de verdad. Ya veis los números por sí solos, han sido fantásticos. En 32 minutos hacer 18 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, 1,2 robos. Y los porcentajes que ha tenido, que son escandalosos, ese 45, 39 y ese 87% en tiros libres. Al final, a ver, para mí, sinceramente, yo creo que en cuanto a creación de tiros, para mí es el mejor de todo el draft. Por lo menos en cuanto a eficiencia, por lo menos en cuanto a facilidad, en cómo se siente de cómodo a la hora de perfeccionarlo. Ya lo he dicho muchas veces, no sé si lo habéis estado viendo más o menos, pero lo ha dicho por activa o por pasiva en el Combine, que no sé si le beneficia o no, pero ha dicho que es que él prácticamente solo se centra en tirar, en mejorar tirando. Entonces tiene sus partes positivas y sus partes negativas. La verdad tampoco hay que mirarlo simplemente con esta perspectiva de ¡buah! Menudo pedazo de tirador de banquillo. A ver, sí,
puede acabar siendo para mí, un poquito además honrando aquí al canal, un gran sixman, que creo que es una cosa muy bonita de Walter Clayton Jr., que al final a lo mejor nunca acaba siendo un grandísimo base, pero a lo mejor acaba siendo Peyton Pritchard, y al final ser Peyton Pritchard, sinceramente, con perdón, pero es la polla, o sea, y creo que él estaría muy contento en ese rol, porque tampoco a lo mejor tiene grandísimas responsabilidades, no creo que acabe nunca siendo ninguna estrella de la NBA, ni mucho menos, pero sí que creo que puede acabar siendo un gran sexto hombre, a lo mejor un buen titular, porque ese equipo no tiene base y pues necesitan un jugador que anote y le ponen de base titular. Todo lógicamente es posible dependiendo de las circunstancias donde caiga, pero Walter Clayton Jr. lógicamente creo que le benefició, bueno, creo que no, o sea, le benefició muchísimo su actuación en el March Madness, su victoria del propio torneo con su equipo de los Florida Gators, donde el año que viene van a compartir backcourt Savion Lee y Boogie Flant, lo suelto así como dato. Y nada, la realidad es que pues es un jugador que lo ha petado, o sea, es un fantástico tirador, lo que os he dicho, tiene un tiro facilísimo. A mí personalmente su playmaking no me enamora tanto como a otra gente, sí que por ejemplo lo que os digo, Tyrese Proctor no sé cuántas asistencias había promediado, y Walter Clayton Jr. pone que promedia 4,2, pero la realidad es que su playmaking no está para nada tan a lo mejor alejado como lo que muestran sus estadísticas. La realidad es que es un jugador que ha tenido la pelota en las manos muchísimo más que el otro, y pues al final a lo mejor sus asistencias sí que muestran más. Aún así, es un buen pasador, a mi gusto a veces a lo mejor un poco inseguro a la hora de tomar decisiones al salir de pick and roll cuando le hacen defensas dobles, pero bueno, supongo que la NBA no le dan defensas dobles en general, entonces bueno, a pesar de que lógicamente tiene sus fallas, también es un jugador enorme que acaba de ser el MVP del March Madness, y que eso, pues en este draft es el único que lo puede decir. Entonces creo que tiene muchísimo mérito lo que ha hecho, me alegro mucho por él porque creo que es un jugador muy entretenido, y creo que también hay que apoyar a ese tipo de jugadores independientemente más de que si nos gusten más o menos. La realidad es que Walter Clayton Jr. es la típica persona que si tú estás viendo la NBA y le estás viendo jugar un rato, pues te alegras porque dices, coño, cómo mola este tío. Entonces creo que este tipo de jugadores, yo ya sabéis que a mí me gustan, yo siempre les voy a apoyar porque creo que al final de todo el baloncesto es un entretenimiento, y pues creo que una persona como él que te hace encender los partidos y abrir la boca porque estás flipando con lo que estás viendo, creo que se merecen todo lo bueno que les pueda pasar en el mundo. Ahora, llegando al ecuador del vídeo, vamos a pasar con los 5 mejores bases de este draft, y vamos a pasar ahora en el quinto puesto con un jugador que a lo mejor os sorprende ver más alto que Walter Clayton Jr., pero es que, como os he dicho, no es mi ranking, ¿vale? Es el ranking de ahora mismo como están ubicados en general de una manera consensuada, y el quinto mejor base actualmente del draft es Nolan Traore. Independientemente de si os sorprende más o menos, es una realidad. Nolan está volviendo a ganar fuelle estos últimos meses. ¿Por qué? Tuvo un muy mal inicio del año, todos lo sabemos, no encontró a lo mejor su hueco, no su hueco porque sí que le dieron un hueco, un rol sobre todo desde el principio de la temporada en San Quentin, pero más su hueco a lo mejor dentro de lo que es una cancha de baloncesto en una liga profesional como la francesa. Y creo que empezó con muy malos porcentajes de tiros, empezó a tener ya buenas actuaciones en la Champions, y pues acabó la temporada bastante bien. Al final sigue siendo un jugador verde que tiene que desarrollarse, pero a ver, Nolan tiene unos intangibles fantásticos. Es un base de 1,90 m, 79 kilos, pero que tiene una envergadura de 2,03 y un standing reach de casi 2,60, y que solo tiene 19 añitos recién cumplidos, además, si no me equivoco. Y al final, es un tío que es verdad que los números a lo mejor no son lo ya más llamativo, porque es verdad que ha promediado 22,7 minutos, 12,2 puntos, 1,9 rebotes, 4,7 asistencias, y es verdad que, pues eso, 0,7 robos. Es verdad que las pérdidas pueden ser algo preocupante, pero al final es como con los porcentajes, que yo es lo que os comento muchas veces cuando os enseño las estadísticas de otros jugadores. También tenéis que tener en cuenta unas cosas. Si Nolan Traore ha sido un jugador que los primeros 2-3 meses de la temporada era un jugador que tenía muchas pérdidas, tiene un jugador que tenía unos porcentajes de tiro por los suelos de 32% en tiros de campo y 20% en tiros de 3, lo que significa es que al final esto lo que tenéis que tener en cuenta es el promedio. O sea, no os tenéis que quedar simplemente con los promedios, tenéis que ir, pues no sé, yo siempre estoy a favor de pensar un poco más allá, y al final Nolan Traore tampoco ha acabado tirando 40% de 3, ¿vale? Pero sí que ha acabado teniendo un porcentaje mejor de los que tiene ahora, ¿vale? Porque al final ha compensado los malos porcentajes de principio de temporada, igual que acabó perdiendo menos la pelota. Por eso también está subiendo en los drafts, por eso, pues bueno, ya no tanto, porque ya recuperó a lo mejor esos puestos hace ya un tiempecillo, pero la realidad es que Nolan, que también no me he metido a lo mejor en su juego en sí, ¿qué va a ser? Pues es un base alto, pero que bota muy rápido, que bota muy rápido cuando entra canasta,
Que yo ya he dicho que a mi gusto, a pesar de que tiene un grandísimo IQ y que tiene una gran capacidad para leer la cancha, para mí a veces sufre un poco de visión túnel, que lógicamente va a mejorar con el paso del tiempo, que tiene cosas guays como que tiene esa capacidad para poder pasar por encima de la cabeza por ser alto y poder pasar por encima de los rivales, pero muchas veces a lo mejor tiende a pasar saltando de dos pies juntos y con las dos manos juntas, y es una cosa que a mí a veces me llama la atención y que, bueno, supongo que la NBA pues le enseñarán lógicamente a pasar con las dos manos solas, y es algo que también ha ido mejorando con el paso del tiempo y que lógicamente es un muy buen pasador y que va a acabar siendo un muy buen pasador, pero claro, también hay dudas lógicamente por su tiro, por su creación en general de tiros, ya sea de catch and shoot o, lo que os digo, de creación individual. Y sí que es un jugador que a lo mejor de todos estos tops bases del draft es uno de los que mejor se maneja en situaciones de pick and roll. También es verdad que ha jugado en una liga profesional y eso no es lo mismo. Entonces, a mí, a Nolan, ¿vale? Me encantaría verle en Brooklyn, porque creo que Brooklyn necesita un base como el Comer. Creo que en Brooklyn necesitan un jugador que distribuya el juego y al final, si Nolan va a Brooklyn, creo que van a darle un rol ofensivo, pero creo que tampoco le van a exigir que sea un rookie top en cuanto a anotación, porque a lo mejor le van a pedir que sea más un distribuidor en estas primeras etapas de su carrera. Entonces creo que poder empezar a perfeccionar eso al principio de su carrera y luego al mismo tiempo que va desarrollando su arsenal ofensivo, creo que puede ser muy beneficioso para él. Sí que es verdad que también están sonando otros equipos, como yo por ejemplo el otro día que le moqué a Washington, que creo que también estaría bien porque necesitan un base, pero en Washington a lo mejor sí que necesitan un base que también tenga un poquito de creación individual. Entonces, a ver, es un jugador muy único, ¿vale? Porque creo que defensivamente, a pesar de que a lo mejor se pierde un poco, creo que entre lo inteligente que se engancha y las habilidades físicas que tiene, va a acabar supliendo los problemas allí. Entonces, si juntamos todo esto, creo que nos sale un jugador proyecto muy interesante, que creo que al final va a acabar yendo, nunca en la lotería, ¿vale? Porque no va a ir en la lotería, pero sí que creo que va a acabar entrando en el top 20, y creo que al final eso es un éxito para él, porque era un jugador que es verdad que al principio del año estaba proyectado para ser top 5, que ha caído, pero que es como Hugo un poco curiosamente, que luego los dos ahora están volviendo a remontar un poquito, y que yo supongo que en la NBA los equipos van a seguir valorando tanto lo que Nolan como Hugo han demostrado a lo largo de estos años, a pesar de que este año a lo mejor no ha sido el mejor para ninguno de los dos. Pero bueno, Nolan, grandísimo jugador, buen playmaker, un buen penetrador a canasta, que tiene que mejorar el tiro y que tiene que a lo mejor mejorar, pues no que no le coma a lo mejor la ansiedad a la hora de las tomas de decisiones, pero que va a poder desarrollar una muy buena toma de decisiones, ¿no? Que creo que es un punto que contrarresta al problema que tiene, ¿no? Ahora vamos a pasar a Igor Demin, que se coloca como el cuarto mejor base de este draft. Es un jugador que ya sabéis que a mí, desde que empezó el draft, no ha sido un prospecto que me ha enamorado, ¿vale? Y es raro en mí, porque ya sabéis que a mí me gustan mucho, en general, todos los prospectos. Pero Igor Demin, a ver, es un base altísimo, como veis ahí, el ruso, 2.04, 90 kilos, con 2.9 de envergadura y 2.68 de standing reach, ¿vale? Es una bastada en general. Y al final, a ver, también hay que comprender cosas. Por un lado, Igor Demin es un base que ha jugado en BYU, una buena universidad. El año que viene, ella de Banza va a jugar en esa universidad. Ha tenido un buen equipo alrededor. Creo que a principio de temporada, pues como parecía LeBron James, la gente se enamoró mucho de él y creo que a mucha gente le ha costado desenamorarse de eso que vieron a principio de temporada, que no voy a quejarme de que la gente haga eso, porque a mí me pasa muchas veces lo mismo con otros prospectos, y que luego... Pero bueno, creo que ha sido un jugador que ha sido más inconsistente que otra cosa a lo largo del año. Creo que hay momentos en los que se ha lucido y en los momentos en los que no, y creo que a lo mejor eso acaba siendo un poco a lo largo de su carrera. Aún así, a ver, Igor Demin va a ser un jugador que va a enamorar en el draft. Estoy seguro que se hace unos buenos entrenamientos. En general, un jugador que pues que los equipos en los entrenamientos o en las entrevistas les guste. Creo que más de algún equipo va a estar dispuesto a hacer una apuesta por él con un pick alto del draft. Supongo pues de entre el rango del 11 al 17 más o menos. Ahí creo que supongo que es donde irá Igor, porque al final, a pesar de que no sea un buen tirador, porque tira 27% de 3, y yo es que de verdad no veo que vaya a ser un buen tirador, lo siento, pero yo no lo veo, y que tampoco sea un grandísimo anotador, a pesar de que lo que os digo, de que es más atlético de lo que parece, ¿vale? Y que no entra tan mal a canasta, pero por otro lado sufre mucho físicamente a pesar de ser alto porque es muy delgado, ¿vale? Es un tío que mide 2.04 y hay pocos bases, ¿vale? O sea, en general en la liga que midan 2.04. Entonces creo que al final el hecho de poder apostar por un jugador que puede llegar a tener cierto impacto ofensivo, que mide 2.04 y que es un playmaker, puede ser muy top. Pero claro, también aquí entra mi punto. A mí es un jugador que defensivamente me parece muy sobrevalorado. Creo que es una persona que sí, que tiene
los atributos físicos, tiene la envergadura, tiene la altura, pero y si le pueden enseñar, y si le enseñan de verdad y hacen que se esfuerce, puede ser muy bueno, pero es un tío que, yo os he dicho, a mí lo que siempre me ha molestado de él es que siento que tiene unas desconexiones en defensa bestiales, a mí es algo que personalmente no me gusta, puede ser mejor, peor defensor, pero muchas veces creo que se desconecta de las jugadas, creo que no se involucra defensivamente y al final creo que eso mínimamente lo van a tener que, lógicamente va a tener que hacerlo en la NBA, porque es que si no, no va a jugar, punto y aparte, pero aún así, un gran jugador, un gran playmaker, tiene que mejorar, ¿vale? Tiene que mejorar muchas facetas de su juego. Es que a mí me parece que está más verde de lo que la gente dice, ¿vale? O sea, sí que creo que va a ser un jugador que a lo mejor entra a la NBA y puede impactar a un equipo, que a lo mejor, yo que sé, pues es un equipo de media tabla, que de verdad que puede ser un jugador con muy buenos minutos, pero que a lo mejor se tira con un nivel relativamente similar los primeros 3 años de su carrera, y a lo mejor ya es en el 4.º año, cuando tenga 22 años, donde da un salto importante de nivel. A mí es algo que a lo mejor, como le visualizo yo, lo que os digo al final, pues es que en el draft es complicado, porque yo creo que luego al final todos tenemos una perspectiva distinta de todos los jugadores, pero al final Egor pues sigue siendo un prospectazo, un jugador que viene del Real Madrid, que mucha gente le tiene en alta estima y que cree mucho en su potencial, y que, a ver, pues yo a lo mejor no creo tanto en él, pero que tampoco me extrañaría que alcance el potencial que muchos creen, porque lo que os digo, los atributos físicos lo tiene, la cabeza lo tiene, y al final, pues si eso lo juntas con un jugador que ha tenido mucha experiencia desde que es muy joven, pues pueden salir cosas muy potentes del ruso. Ahora, pasamos al top 3, ¿vale? Que nadie me lance cuchillos desde su casa, pero Kasparas Giacoukionis, ¿vale? Está actualmente en los rankings por debajo de Jeremiah Fears, porque Jeremiah Fears ahora mismo está rondando siempre en general entre el 6, el 7º o el 5.º puesto, y Kasparas últimamente está cayendo más al 9º, al 10º, entonces pues le he puesto fuera. Ya sabéis que a mí me gusta más Kasparas que Jeremiah, lo que no significa que Jeremiah no sea un animal, pero Kasparas, a ver, son jugadores muy distintos, ¿vale? Muy distintos, y que, sobre todo Kasparas, yo siempre he abogado porque no hay que juzgarle por su físico. De verdad, es un jugador que no es para nada lento, y que es un tío que para empezar hay que empezar con que es base, que va a poder jugar de escolta porque mide 1,95, pesa 93 kilos y tiene una envergadura que ha tenido unos atributos físicos muy buenos, de verdad, unas medidas muy buenas, 2,03, 2,54 de standing reach, o sea que muy bien. Y es un tío que además, a pesar de que las estadísticas han sido muy buenas, porque en 32 minutos ha metido 15 puntos, 5,7 rebotes, 4,7 asistencias, 0,9 robos, es verdad que ha tenido problemas de pérdidas y los porcentajes no son tan buenos porque ha acabado tirando mal, por lo cual, como os he dicho al contrario con Nolan, Kasparas tuvo unos porcentajes bastante buenos al principio de año y al final los ha acabado estropeando un poco, pero además, para empezar, de que tiene un buen porcentaje de tiro libre. Para mí, que fijarse para empezar en su juego en dos cosas. Principalmente, es un jugador muy rápido, es un jugador con una chispa muy chula. A mí es un jugador que me gusta ver, ¿vale? O sea, creo que tiene una chispa muy interesante, creo que le puede aportar a muchos equipos un juego diferente, un estilo de juego diferente, una velocidad diferente, una manera de ver el baloncesto diferente, y al final es un tío que sí que tiene de verdad mucho potencial como creador individual, que a lo mejor es un poco el primero que vemos en este vídeo, que no es Walter Clayton Jr., que si os fijáis, de verdad puede tener un potencial muy interesante como creador de tiros individual, que creo que ya, pues aquí ya, por eso se da un poco como un paso a un top 3 de bases a mi gusto, claro, entre Kasparas, Jeremiah y Dylan Harper. Y al final lo que os comento, Kasparas es un auténtico avión, ¿vale? Obviamente no es De'Aaron Fox, pero de verdad que es un tío que, a pesar de lo que aparenta físicamente, es un jugador que tiene un primer paso rápido, es un jugador que tiene un bote a mi gusto exquisito, tiene un pack de dribblings muy bueno, le encanta ese step back a lo Luka Doncic para la izquierda. A ver, nunca va a ser Luka Doncic, ni creo que vaya a ser una superestrella de la NBA, pero sinceramente me gustaría. Es uno de los jugadores que más he disfrutado esta temporada de la NCAA. Es un jugador que creo que tiene muchas cosas interesantes que aportar y que sí, que sé que mucha gente le visualiza como al final acabar siendo el típico muy buen base titular de la liga, que no va a ser All-Star en su vida, pero que tampoco va a ser típico jugador de rol, o sea que va a ser ese punto intermedio que han sido, pues, que son muchos jugadores en general en la NBA, que nunca eres una superestrella, pero eres más que un jugador de rol, o sea, un muy buen jugador de la liga. Es que no me extrañaría que fuera eso. A mí me encantaría que acabara siendo un All-Star, porque creo que tiene el potencial, tiene las ideas en su cabeza, creo que tiene la maña, y creo que, es que en general, creo que tiene las cualidades y ofrece cosas que creo que muy pocos jugadores en este draft ofrecen, y por eso a mí me gusta mucho, ¿vale? Además, lo que os he comentado muchas veces, creo que es un poco injusto criticarle por sus porcentajes de tiro, porque al final es un jugador que sufrió una lesión a mitad de temporada, volvió desde esa lesión, pues lógicamente además tuvo que involucrarse
en los momentos pues más importantes, en los partidos más importantes del año, y al final ahí pues si vienes sin estar rodado, lógicamente ya los equipos empiezan a estar muy rodados en el NCAA, pues bueno, puedes perder fuelle. Es verdad que también las defensas le empezaron a cerrar más, le empezaron a forzar cosas, de ahí también que se aumentaron las pérdidas, y lógicamente es un jugador que tiene que mejorar muchas cosas, tampoco lo estoy presentando aquí como que sea Michael Jordan ni nada del estilo, pero sí que creo que es un jugador que da un salto importante en este top 3, o sea, creo que hablamos ya de un jugador que tiene un potencial más serio, un jugador que va a poder ser más importante el año que viene y que, pues es, o sea, pasamos a una nueva dimensión de jugador en sí, y creo que es, además, uno de los bases también, que es más base de estos top 3, para mí, de hecho, probablemente Dylan Harper y Kasparas y Jeremiah. Kasparas va a acabar siendo el más base puro, lo que es también en cuanto al playmaking y tal. Pero lo que os digo, creo que esa faceta también anotadora, esa faceta de creación, es un jugador que además, lo que os digo, no tiene miedo a entrar a la canasta. Sí que es verdad que a lo mejor a veces ha tenido problemas para anotar pues en el aro, porque a veces anotar en la NCAA en penetraciones no es tan fácil, porque hay dos armarios puestos dentro de la pintura. Pero lo que os digo, creo que es un jugador muy interesante, que creo que a muchos de vosotros, si no lo habéis disfrutado este año, creo que el año que viene, a mí me encantaría que lo draftara Brooklyn también. Es que, a ver, Brooklyn quiero que drafte a uno de estos bases, porque es que creo, a ver, de todos a mí me encantaría que draftara a Kasparas, porque creo que tiene sentido que caiga al 8 y draftee Brooklyn si no sube, y creo que podría petarlo en Brooklyn. Pero lo que os digo, también si no le cogen, pues no me importaría que cogieran a Nolan, porque creo que les daría otro tipo de jugador que también les viene bien. Pero que es que yo creo mucho en Kasparas, como os estoy comentando, y creo que puede ser un jugador que ya el año que viene a un equipo de la NBA, si le draftea a un equipo malo, puede tratar de forzarle mucho el año que viene el equipo para ver si de verdad tiene potencial para ser una estrella, y si no, no pasa nada, puede acabar siendo un jugador de rol. Y si le draftea un equipo como Houston, creo que puede pasar un par de añitos siendo un poco el suplente, un base que tenga sus 15-20 minutos, porque de verdad creo que va a ofrecer mucha capacidad de tiro, mucha creación y mucha gestión del quinteto inicial con el que esté jugando, porque de verdad que tiene maneras de base, y al final pues creo que se va a poder adaptar más al contexto que otros jugadores de estos que hemos hablado, ¿no? Que creo que hay jugadores que van a necesitar contextos un poco más concretos, y por otro lado creo que Kasparas va a ser un jugador que se va a poder acoplar bastante bien al equipo donde caiga, aunque lo que os digo, creo que le beneficiaría más un equipo que esté reconstruyendo que un equipo contender. Vamos a pasar a Jeremiah Fears, que como os he comentado, pues es el segundo mejor base de este draft, y que, a ver, es muy bueno. ¿Hay dudas alrededor de él? Hay dudas, ¿vale? Podemos comentar, o puedo plantearos un poco, que es un poco como el Ace Bailey de los bases, ¿vale? ¿Por qué? ¿Tiene mucho potencial? Sí. Ha tenido para empezar unas medidas mejores de lo que se esperaban, o sea, tampoco son muy buenas, pero sinceramente un 89, 81 kilos con envergadura de 96 y un standing reach de 250 son unas medidas bastante buenas para Jeremiah Fears, que a lo mejor podría parecer hasta un poquito más bajo, rollo de 1,85. Y si eso lo juntamos con que ha tenido un año que es verdad que ha sido muy bueno ofensivamente, 30 minutos, 17 puntos, 4 como en rebotes y 4 como en asistencias, con 1,6 robos, es verdad que ha tenido problemas de pérdidas, pero bueno, lo voy a ahora también hablar un poquito con los porcentajes de tiro, que tal, ya veis que no han sido buenos, ¿vale? A ver, Jeremiah Fears este año en Oklahoma ha jugado solo, ¿vale? O sea, los Sooners han sido terribles, un poco como los Gamecocks, que son de la misma conferencia de Colin Murray Boyles, y al final, pues ya lo hablaré luego en su momento, pero han sido dos jugadores, por ejemplo, que también hay que saber verlo, y al final, pues si no ves los partidos o si en general no sigues un poco la liga universitaria en general, no lo puedes ver simplemente con las estadísticas, pero ha sido un jugador que ha jugado solo, entrecomilladamente, muchos tramos de partido. Creo que no ha tenido una buena plantilla que la acompañe, y eso también ha hecho que las defensas se centren mucho más en él. Tuvo una irrupción bestial al principio de año y lo petó, subió los rankings como la espuma, entró, o sea, en el top 5, o sea, de verdad, fue una irrupción increíble, y que luego pues al final ya nos hemos ido acostumbrando un poco a lo que es. A ver, es un jugador muy dependiente de las penetraciones, es un jugador que aunque su pull-up, o su jump shot mejor dicho, no parezca tan, o sea, no sea tan malo, o sea, en cuanto a lo que se ve con los ojos, ¿no? Sí que es un jugador que creo que no se siente muy cómodo tirando de 3, o sea, no confía demasiado y por eso siempre busca tanto esas penetraciones, que es verdad que lo que comenté igual con Kasparas, se les van a abrir más cuando entren en la NBA, pero al final es complicado actualmente ver en la NBA un base estrella que no sea un buen tirador de 3, y yo no soy de los que no confían en el tiro de Jeremiah Fears, pero tampoco soy de los que piensan, que hay mucha gente que piensa que Jeremiah Fears va a acabar siendo un gran tirador dentro de la NBA. Entonces,
Ya sabéis que yo soy una persona que trata de ver las cosas desde una perspectiva a veces neutral y no dejarme llevar demasiado pues, por los extremos, y creo que es un jugador que a lo mejor va a acabar siendo ese punto intermedio de un buen base anotador, dinámico, con esa chispilla que tiene que es increíble, te atrae mucho a los ojos, de verdad, es muy vistoso a su manera y que mola mucho, ¿vale? O sea, Jeremiah Fears yo lo he comentado muchas veces. ¿Por qué también está Milton detrás? Porque es el tío que mola, o sea, que es que también esas cosas, aunque parezcan tonterías, hay que tenerlas en cuenta en el draft, ¿vale? Un tío joven, americano, base, que es rápido, que entra bien a canasta, que mola cómo se mueve, que bota bien, que tiene un buen... o sea, que dribla bien, que es así como muy fresco para los ojos. Esas cosas también son una realidad, ¿vale? Independientemente de si nos gusten más o nos gusten menos. Y Jeremiah Fears es muy potente, va a tener, creo que, pues mucha gente enamorada de él en el draft, y al final estamos hablando de un jugadorazo que va a sembrar dudas y que creo que va a despejar muchas cuando empiece la liga, que creo que va a ser lo bonito con él. Al final estamos hablando de un jugador que sí que creo que va a depender más el contexto en el que caiga. Creo que Jeremiah Fears está obligado a ir a un equipo en el que haya cierto nivel de tiro alrededor, porque si él está un poco en el fondo obligado a ser un base que reparta más y que no ataque tanto el aro porque no tiene espaciado para abrir y tampoco se siente... O sea, creo que es un jugador que va a necesitar mucho ir a un espacio en el que le dejen sentirse cómodo, porque si no le dejan sentirse cómodo, creo que a lo mejor le cuesta adaptarse un poquito mal o asumir otros roles, porque sí que creo que va a ser un jugador que a lo mejor le cuesta más asumir otras cosas que le exija el equipo, que no sea a lo mejor ser esa jugador guard dinámico que te da puntos. Y sí, es un tío que sabe encestar la pelota, y al final, si sabes encestar la pelota en la NBA en general, tienes trabajo, pero no sé. A ver, es muy bueno, ¿vale? Es muy bueno, pero a mí me deja a lo mejor un pelín de dudas, pero por lo que os digo, no porque no me guste, porque es que de verdad es muy top, pero sí que creo que no hay que pensar solo con, joder, cómo mola verle, cómo mola sus estadísticas, de verdad es muy bueno. No, también hay que pensar qué fit pueden llegar a tener luego estos jugadores dentro de la NBA. Y lo que os digo, creo que Jeremiah Fears, si va a un equipo, por ejemplo, como Washington, que sí que me parece un equipo que para él tiene más sentido, a pesar de que Washington puede tener más problemas de tiro o no, sí que creo que si le cae Jeremiah les va a venir muy bien, porque le van a pedir que anote, y ahí sí que creo que él se va a sentir más cómodo. Pero sí, lo que os digo, si va a otro equipo, como por ejemplo Toronto en el 9, imaginad que cae al 9 a Toronto, pues es que ahí no va a tener sentido. Entonces creo que ahí, entre que va a tener pocos minutos y tal, a lo mejor es un jugador que se estanca un poco en su desarrollo, porque eso es otra cosa. Jeremiah Fears es un jugador que tiene a lo mejor un potencial muy importante, pero que va a necesitar minutos. O sea, no es un jugador que va... O sea, es un jugador que va a necesitar minutos, ¿vale? De verdad. A lo mejor lo que os he comentado, Kasparas, Egor, son jugadores que también tienen mucho potencial, pero que a lo mejor se van a poder adaptar bien a tener a lo mejor un poco menos minutos si caen en un equipo más contender o de más nivel. Pero creo que Jeremiah no. O sea, Jeremiah tiene que ir a un contexto en el que vaya a tener minutos, le vayan a dar el balón y vaya a tener importancia. Si no, creo que va a sufrir un poco su desarrollo a la larga, ¿vale? Y por último, vamos a terminar con un magnífico jugador, el mejor base con diferencia del draft, sin ningún tipo de duda, con diferencia también el segundo mejor jugador de este draft, y ya os lo he dicho muchas veces, para mí la mejor manera de describir a Dylan Harper es que no es un premio de consolación para Cooper Flag. O sea, Dylan Harper es un jugadorazo. El año pasado habría sido el número 1 del draft de cajón. O sea, estamos hablando de un tío que es muy bueno, ¿vale? Muy bueno. O sea, es muy jodidamente bueno. De verdad. Os diría que me encanta, pero es que creo que cualquier fan del baloncesto ve jugar a Dylan Harper, y yo creo que es el típico... Me cuadra que va a ser uno de los prospectos que más va a gustar a la gente en general. ¿Por qué? Porque se le ve un tío que va un poco a su bola, es una persona como... que le veo que es pure hoops y ya está. O sea, baloncesto puro y duro, buen bote, buen manejo de los timings, sabe manejar muy bien el cuerpo, tiene un buen footwork, tiene un buen midi, tiene un buen juego de catch and shoot. Es un jugador que no necesita el balón en las manos, que puede de verdad tener un buen movimiento, y ha sido un gran jugador sin balón este año en Rutgers. Que además, otra cosa que os he dicho yo siempre, creo que para mí una de las cosas más llamativas de Dylan Harper este año ha sido que una persona, ¿vale?, que está jugando en Rutgers, una universidad que no ha sido buena, que además tienes en tu equipo al jugador que en teoría está compitiendo contigo todo el año por el pick número 2 del draft, y aunque luego ya, pues lógicamente, él se ha puesto por encima el resto de la temporada, y lógicamente hay una distancia, a mi gusto, considerable entre él y Ace Bailey como prospectos, ¿vale? Pero para mí, teniendo todo esto en cuenta que os he comentado, que sea un jugador que sepa
tan bien, o que haya sabido, a mi gusto, tan bien comprender los momentos de su equipo, porque al final no estar en un equipo bueno, él podría haber sido muy individualista, más aún teniendo a Ice Bailey en su equipo, y sin embargo, un jugador que ha sabido reconocer muy bien en qué momentos un compañero suyo estaba hot o estaba que necesitaba tirar porque estaba caliente, y el saber siempre constantemente reconocer esos momentos y no tener problema constantemente en darle el balón a ese tipo de jugadores, independientemente de si eran esos jugadores o Ice Bailey, que también es otra cosa muy buena, de que él nunca ha tenido problema en cuando Ice Bailey estaba jugando bien, porque cuando Ice Bailey está jugando bien es muy jodidamente bueno, que le dé el protagonismo a él, que le busque, que ordena al equipo, que mueva al equipo para que Ace Bailey esté en una posición adecuada en la que poder, porque Ace Bailey nunca se va a saber poner en una posición en la que él pueda favorecerse, porque el hombre, o sea, es muy bueno, pero las decisiones y ubicarse en el baloncesto no es su fuerte. Y creo que todas estas cosas, toda esta capacidad de reconocer el juego, de comprenderlo todo, que lo sepa hacer Dylan Harper, es una maravilla. A mí me parece un jugadorazo, creo que tiene potencial ilimitado, ya veremos a dónde llega. A mí me parece que yo en este caso sí que creo que soy más creyente de lo que la gente es, y eso que la gente cree mucho en Dylan Harper, pero es que yo creo más, o sea, yo es que de verdad creo que es una maravilla de tío, me parece muy bueno. Dylan Harper sí que me jodería mucho que saliera mal en el draft, porque me jodería mucho de verdad que saliera mal Dylan Harper, porque es que creo que es una persona que de verdad tiene muchas cosas que aportar en la liga, porque además creo que defensivamente ha demostrado esta temporada que no es una persona que se va a esconder en defensa, no es el mejor defensor del mundo, pero el hecho de que mida 1,94, 96 kilos, y que además, que no le he comentado todavía, que es un tío que tiene una envergadura de 2,10 con 2,60 metros de standing reach, me parece tremendo. Y todo eso lo juntamos además pues a lo que os he comentado, es que mirad además las estadísticas, o sea, 32,6 minutos, 19,4 puntos, 4,6 rebotes, 4 asistencias, 1,4 robos, 0,6 tapones, 2,4 pérdidas, tirando un 49% en tiros de campo, un 33% de tres y un 75% en tiros libres. Si es que yo entiendo que la gente le compare con Cade Cunningham, porque a ver, tienen juegos distintos, pero el hecho de tener ese juego de que es más un jugador diésel, que sabe que tiene un buen cuerpo, que sabe manejarlo bien, que a pesar de que no es el mejor tirador, de verdad es que se le ve que va a poder desarrollar un buen tiro. Es que, por ejemplo, es un poco lo contrario que os digo a Jeremiah Fears. Jeremiah Fears es un jugador que no es porque yo a lo mejor no confíe en él, es que tú ves que él no es una persona que en general le guste confiar demasiado en su tiro, sobre todo en su lanzamiento de tres. Y sin embargo, Dylan Harper es un tío que sabes que ve que está convencido de cómo mejorar, qué cosas de tu juego tienen que potenciar. Y es que creo que es un jugador magnífico, creo que a mí, yo ya lo he dicho, a ver, por un lado me gustaría que fuese a los Bucks porque, joder, molaría muchísimo que le dieran las llaves de una franquicia desde el inicio, pero es que por otro lado creo que San Antonio cometería un error al desprenderse de él. Sé que al final estás adquiriendo a Giannis, y Giannis es Giannis, y al final, si tú adquieres a Giannis Antetokounmpo, que ha sido uno de los 3 mejores jugadores de la liga durante los últimos 7 años, por un tío que la pieza fundamental del traspaso es un tío que ni siquiera ha jugado en la NBA, para los Spurs es un win, porque no sabe lo que va a ser Dylan Harper y a lo mejor luego es un fraude y es lo que hay. Entonces, por otro lado, pues lo que os digo, me daría pena porque si al final acaba siendo muy bueno, creo que los Spurs perderían una oportunidad de juntar un guard de la hostia joven, ofensivamente hablando, es muy bueno, ¿vale? Con Wemby podría ser un error que se arrepintieran a la larga, pero es que por otro lado, joder, cómo me gustaría verle en Milwaukee con las llaves del equipo, de verdad, muy top, de verdad. Creo que es un jugadorazo, creo que promete mucho, a mí me encanta y bueno, ya lo estaréis viendo, si no habéis visto pues los highlights, estaréis viendo que es un animal, o sea, es un animal. Entonces nada, espero que os haya gustado este primer vídeo de la serie de la guía definitiva del draft. Lo que os he comentado, de momento hemos empezado con las bases, tendréis el siguiente vídeo de escolta, ya os dije que este mes le voy a meter muy duro, ¿vale? Vamos a tener un vídeo cada 2 días, lo cual pues es novedad en el canal, y al final también lo que os comenté en el vídeo anterior, como veis pues voy a estar grabando todos los vídeos con la misma ropa porque es que he tenido que grabar todos los vídeos el mismo día porque me he ido de viaje y no estoy en Madrid, pero nada, espero que apreciéis un montón estos vídeos, que la verdad que llevan mucho trabajo y no sé si me meto en la cara, pero estoy un poco cansado, entonces nada, muchísimas gracias por el apoyo al canal, la verdad que sois la hostia, sois los mejores. Si os ha gustado, darle un like, suscribiros, compartir esta sección que va a estar saliendo los vídeos, que espero que os encante. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo de The Sixth Man. Un abrazo.